Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a Delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr. ¿Cómo vamos a meter al ratón a cuidar el queso? Al presidente no le gusta, lo trata de chop suey. Ay, por favor, llamen a sus compañeros, están tomando café o bocadillos, felices de la vida. A mí también me quiere mucho la gente. Cuando están en contra, entonces somos personas que no tenemos necesidades. Cuando están en contra, somos unos corruptos. Qué bueno, voy a tomar café en mi casa tranquila. Parece un espíritu chocarrero, perdón. Esta nueva Asamblea Legislativa, incluyéndome por supuesto, será otra decepción más para la ciudadanía. Delfino.cr presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 8 de marzo del 2024, como siempre en compañía de Maíz. Espero que todas y todos estén muy bien. Los temas para esta semana: vamos a hablar de las recientes revelaciones de la diputada Vanessa Castro sobre el presidente de la República, así como de la participación del ministro de Hacienda, Nogui Acosta, en el plenario legislativo y de cómo el conflicto del Castella llegó a la Asamblea Legislativa. Pero empecemos por el principio. Con temas de última hora. Temas de última hora, noticia dada a conocer esta mañana, adelantada ayer por La Nación, pero hoy salió la entrevista. La diputada del PUSC, Vanessa de Paul Castro, confirmó a La Nación que el presidente de la República había intervenido directamente para que ella le cesaran un contrato profesional que tenía como abogada con una empresa. Secreto a voces que ya conocían. Confirmo. Esta información ya la gente la conocía o ya se había rumorado desde finales del 2022 cuando esto sucedió. Pero vamos a los hechos. Hagamos la cronología. Okay. Pongamos los hechos, sí. El segundo semestre del 2022, la Asamblea Legislativa tenía la discusión del tema de eurobonos, en la cual el gobierno quería más recursos de lo que la Asamblea estaba dispuesta a darle. Proyecto que se estaba estudiando en la Comisión de Económicos, que la preside doña Vanessa Castro. Correcto, y que ella era el voto decisivo en esas votaciones porque las diputadas del Frente Amplio, que están en esa comisión, doña Sofía, y Liberación Nacional estaban... Liberación estaba partida a la mitad. Correcto. Pero acuérdate que en ese momento estaba Carolina Delgado en la comisión y ella estaba votando con el gobierno. Exacto. Pero entonces, la diputada no era la diputada favorita del presidente de la República y según comenta ella en su entrevista el día de hoy, el presidente andaba haciendo averiguaciones sobre sus contratos profesionales, lo cual, dice ella, originalmente pensaba que podía existir un conflicto de interés. Y que esa era la preocupación del presidente en ese momento, por lo cual ella envía un oficio al presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias, donde, según dice en la entrevista, le dice que de tratarse cualquier tema de las empresas para las cuales trabaja profesionalmente, se estaría inhibiendo de participar en esas discusiones o votaciones. El tema es que, según narra ella, a finales del 2022, después de que se aprueban eurobonos, a ella le terminan el contrato, la finiquitan, después de 18 años, según dice. Lo siguiente que pasa es que en abril del 2023, ella participa de un foro de seguridad en México, Foro de Seguridad de las Américas sobre criminalización del ciberespacio, al cual asiste con sus compañeros de bancada Carlos Felipe García y don Leslie Rubén Borges León, según los registros oficiales de la Asamblea. Porque recuerden, nosotros para la base de datos de Asamblea de Delfino.cr/inclinada Asamblea llevamos un registro de los viajes que hacen todos los diputados que actualizamos mensualmente. Entonces por eso es que pudimos confirmar eso rápidamente. Lo otro es que como la delegación era del PUSC, se fueron a visitar a su querido exdiputado del PUSC, Pablo Heriberto Abarca, militante del PUSC, que actualmente es el embajador de Costa Rica en México. Y durante esa
visita, según relata Vanessa, el diputado le dice, vamos a hablar del tema. Del elefante en la habitación. Del elefante en la habitación, y le confirma a ella que por órdenes del presidente de la República, él hizo los trámites, los contactos. Contactó al presidente con el representante de esta empresa, sí. El dueño de la casa matriz de la empresa domiciliada en Costa Rica. Ahora, ¿por qué andamos por las nubes con el nombre de la empresa? Porque doña Vanessa, a ver, nosotros, de nuevo, ya esto lo conocíamos desde hace rato. Doña Vanessa no se atreve a revelar el nombre de la empresa. Yo creo que trabajaba. Yo creo que no es que no se atreve, es que ahí tiene un secreto profesional que está tratando de resguardar todavía, pero es... El secreto profesional la cubre el hecho de que el presidente la despidieran por intervención del presidente. Es hacer, bueno, sí, puede ser. No sabría pero decirte, bueno, vamos a aplicar en este podcast algo que en Wikipedia llamamos la prueba del pato. Si camina como pato, hace como pato, tiene 2 patas y un pico, pues es un pato, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que dice la prueba del pato? Hay documentos públicos de la Superintendencia de Telecomunicaciones y uno de la propia Vanessa Castro, dirigido al presidente de la Asamblea, don Rodrigo Arias, donde ella dice que trabaja en ese momento para Repretel. Correcto. Presentaciones televisivas, Sociedad Anónima, Repretel, que es la que tiene los canales 4, 6 y 11 en nuestro país. Correcto. La casa matriz de Repretel es la empresa Albavisión, que es mexicana. Correcto. ¿Ok? Doña Vanessa fue cesada en diciembre de 2022. Correcto. Después del tema de los eurobonos. Fue al viaje en México con estos diputados de su partido y se reunieron con el embajador mexicano, el embajador costarricense en México, que es socialcristiano, que es don Pablo Heriberto. Correcto. Además tenemos declaraciones de doña Vanessa que dio en septiembre. Ella un comunicado de prensa. Sí, pero ese no lo encontré, pero sí, en septiembre del 2023, cuando empiezan sus funciones a cargo de la Comisión SINART, creo que desde SINART la cuestionan a ella en esa comisión por estar ella, digamos, por sus vínculos con Repretel. Entonces ella le dice a SINART, y esto está en una nota publicada por SINART Digital, al contrario, más bien fui durante 18 años abogada desde el punto de vista profesional de Repretel. Dejé de trabajar para ellos la primera semana de diciembre del año pasado. De hecho, en el mes de noviembre hice una manifestación por decisión mía ante el presidente de la Asamblea Legislativa donde le manifesté que en caso de que hubiera algún conflicto con uno de mis clientes, yo me inhibía. Evidentemente, bueno, ya, dice más sobre que no hay un conflicto de interés. El punto es que estas declaraciones y todos los demás hechos confirman a que la empresa en cuestión era Repretel. ¿Por qué es esto un hecho relevante? Porque, bueno, esto va dentro del patrón de conductas del presidente de amedrentar medios de comunicación con tal de que se alineen a su línea editorial. Y sobre eso, ahí lo vamos a dejar. ¿Por qué? ¿Sobre qué? Está a la vista. Sobre las coberturas que le dan en Repretel al gobierno y las posiciones que toma su director en los programas de radio que todavía conduce, no hace falta comentarlos porque lo que se ve no se pregunta. Correcto. Pero bueno, eso fue lo que pasó. Ahora, ¿por qué Vanessa sale con estas declaraciones en este momento? El jueves la asamblea sesionó en San Carlos. Harto yo de esas sesiones extraordinarias en lugares fuera de la asamblea, por cierto. Cuando me agarren de malas voy a hacer un reportaje de cuánto cuesta trasladar la asamblea al recinto, pero bueno. La unidad tiene la costumbre de que cuando hacen este tipo de sesiones fuera del recinto normal, cuando sus representantes hablan... Porque siempre hablan todos, porque para eso es a lo único a lo que van, exacto, pero bueno. Son debates reglados. Entonces, cuando sus representantes hablan, el resto de la fracción se sube al podio con ellos. Y se ponen detrás de la persona que está hablando. Doña Vanessa se quedó sentada. Para mostrar unidad. Ajá, correcto. Doña Vanessa decidió no ser partícipe en esto porque estaba inconforme, estaba molesta por un tema más o menos que viene ligado a esto, como que ya es la gota que le derrama el vaso. Lo que la hace ella salir en este momento es que, según ella dice, el oficialismo la vetó de aspirar a la presidencia de la Asamblea Legislativa. Entonces, a raíz de ese malestar, ella es que cuenta, esta no es la primera vez que me vetan, ya me han afectado profesionalmente. Y entonces después La Nación, o antes, no sé, hace una entrevista de seguimiento donde se revelan los hechos
Donde termina de confirmarlo, sí. Terminan de confirmarse los hechos. Ya preguntamos al PUSC si iba a haber alguna posición del partido o de los diputados que acompañaron a Vanessa en ese viaje. Y justo llegó la respuesta mientras empezábamos a grabar. Siempre. Don Alejandro Pacheco, jefe de fracción de la unidad, responde. Con respecto a las declaraciones de la diputada Vanessa Castro en relación a la visita al embajador de México, si tenía conocimiento del viaje y de la visita a la casa del embajador, pero sobre el tema en cuestión, la diputada nunca lo llevó a fracción, nunca lo denunció ni lo habló con los demás compañeros. Lo cual contradice la versión porque Vanessa dice que los Leslie Borges y Carlos Felipe García estaban presentes cuando ella tuvo la conversación con Pablo Heriberto. Puede ser que no lo llevara formalmente, pero por lo menos ellos dos, en la versión de Vanessa, estaban enterados del tema. Aparte, a ver, si nosotros estábamos enterados del tema, toda la Asamblea Legislativa estaba enterada del tema. O sea, esto es... No, porque además, a ver, doña Vanessa, de hecho en la entrevista a La Nación, ella abiertamente lo dice. Y yo he hecho comentarios velados sobre la situación varias veces. Y digamos, a nosotros en esos momentos como, ¿por qué esta señora dice esto varias veces? Como, ¿qué pasó aquí? Y ya uno hace las averiguaciones y es como, el presidente hizo esto, ¿verdad? Ajá. Y ya. Sale a confirmar que le hicieron eso, pero no sale a confirmar de qué empresa fue que la cesaron. Pero no lo confirmé directamente, pero de cara a las declaraciones previas ya lo había confirmado, sí. Quiero repetirlo. Cuac. Exactamente. Pero bueno, pasemos. Antes de esto, porque aprovechemos esto para hablar del 1 de mayo. La racionalidad, la razón prosperó y Gilbert Jiménez no será el candidato del PLN para aspirar a la presidencia de la Asamblea Legislativa. Depende. Claramente el lunes hubo conferencia de prensa del Partido de Liberación Nacional, donde dijeron que que postulaban a Rodrigo Arias, inicialmente de forma unánime, después que no hubo votación y fue por consenso, y en una muy incómoda conferencia de prensa, donde está hablando Rodrigo Arias de su postulación para un tercer año a cargo de la Asamblea, le pide a Gilbert que se acerque al micrófono para que ratifique que fue una cosa unánime, y más bien Gilbert hace todo lo contrario. Dice, no, fue la mayoría de la fracción. La mayoría decidió que vamos a seguir con Y yo espero que si don Rodrigo no reúne los votos, pues nos avise para nosotros hacer el trabajo que corresponde. Él no renuncia a su sueño, pero bueno. Digo que la suspendía. Quedaba suspendida mientras tanto. De momento, por el PUSC, sabemos... Porque Gilbert abiertamente ha dicho que don Rodrigo Arias no va a conseguir los votos que necesita, que son... Necesita 10 votos únicamente. María Marta. Y 8 más. El problema es que esos 8 más no vienen de una sola fracción. ¿La unidad? Perdón. No pueden venir de una sola fracción. ¿Nueva República? Nueva República son 7. Necesita el PLP, a Nueva República, o votos separados de la unidad. Vanessa Castro. Yo creo que Vanessa está muy enojada y no le va a dar el voto a su compañero Horacio, que es el quien... Correcto. Está donando como candidato. Correcto. Entonces, el voto de Vanessa por Rodrigo Arias significaría que solo con Nueva República les daría lo suficiente. En redes sociales... Dado que Liberación está apoyando la reelección de doña Gloria, me parece que va a ir por ahí. Correcto, a menos de que Fabricio Alvarado quisiera aspirar a la presidencia, pero no creo que le den. Está muy ocupado haciendo viajes internacionales. Exacto. Los votos de Luz María, de María Marta Padilla y... de Vanessa Castro con Nueva República les cerrarían la matemática. Porque definitivamente el Frente Amplio no... El Frente Amplio no se los va a dar. A lo sumo se abstendría en la última votación. Ya no se suman. Sí. Sí se suman. Sí, se puede abstener. Entonces, con la abstención le daría la victoria indirecta. Eso sí, eso no les va a servir porque ahora hay voto público y abiertamente vamos a decirles como su voto... Fue usted, pero bueno. Fue porque así fue como quedó electo Cruikshank en el periodo pasado, ¿te acuerdas? Que el otro candidato era Otón. Que el Frente Amplio lo que hizo... ¿Cuándo fue? Eso fue en la Asamblea 2014, ¿Hubo 2018, porque estaba Otón y el que quedó presidente fue Gonzalo. Ajá. Que el Frente Amplio, que tenía una fracción grande, me parece... Anuló el voto. Anuló los votos, se fueron hacia el otro candidato y quedó electo por no darle los votos directos a Otón. Correcto. Y luego andaban diciendo, no, nosotros no votamos por ese candidato. Claro que indirectamente lo eligieron. No votamos. Es un voto indirecto, básicamente.
Pero bueno, ¿qué más se sabe? No se sabe. Del liberal progresista, el año pasado hicieron la misma movida al frente, presentar sus propios nombres. No veo razón para que hagan algo distinto este año. Correcto, a menos de que quieran negociar algún puesto en el directorio. Es que yo creo que ellos dicen que no les interesan ese tipo de temas. Entonces, esperaríamos que no pase nada, pero eso es lo que se sabe hasta el momento. Pasemos. Antes de pasar, yo creo que voy a hacer una propuesta aquí para que la tomen en cuenta futuro. Para que nos faciliten los temas del 1 de mayo, y yo creo que hasta facilitaría las negociaciones, deberían habilitarse la postulación de papeletes. Fórmulas. Que se vote por nóminas. Por ya nóminas. listas prestas de como, bueno, presidente es facilitaría, yo estoy seguro, las negociaciones. Lo único que facilitaría es tu trabajo, probablemente, Lucho. Sí. Pues es que, a ver, en honor a la verdad, ¿qué pasa los 1 de mayo? Siempre hacen las fracciones unos desayunos, ¿verdad? En las mañanas y toda la cosa. Y nunca llega nada cocinado al 1 de mayo. Nunca llega nada cocinado. Entonces, inicia la sesión y se van a receso. Sí, bueno, que podrían hacer es negociar desde antes y tener las cosas listas, pero bueno, en política hasta que pasan las Pero cosas estoy seguro pasan. que una fórmula, las fórmulas lo harían más sencillo. Ahora, estoy seguro que... Claro, porque te amarra los votos de una vez. Claro. No puedes quitar votos en luego. En todo caso, de estoy seguro que lo facilita. Y habría que facilitarlo además, como para el resto, o sea, que no tengan que ser todos los puestos, ¿me entendés? Porque estoy seguro que lo que va a pasar si se habilita este sistema es que van a escoger primero al presidente y ya luego de ahí deciden el resto. Porque entonces ya tenemos a este afianzado, ahora sí, negociemos los demás. Es lo que pasa actualmente. Exactamente, porque eligen siempre al presidente y luego sacan recesos. Pero bueno, pasemos al siguiente tema, que es la participación de Nogui Costa en el plenario legislativo. Primero, nada más para recordar, esto no era una interpelación. La volvieron tal, eso sí. No era una interpelación como tal, sino que el año pasado se aprobó un proyecto propuesto por don Gilberto Campos para que una vez al año, en marzo, las primeras semanas de marzo, el ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central tengan que comparecer ante la Asamblea Legislativa para dar cuenta de la situación económica del país. Don Nogui fue a presentar la economía jaguar y no es solo chota, pero es que en serio puso imágenes de jaguar en su presentación, entonces él se lo buscó. Lo único que tiene Jaguar es que las políticas económicas de este gobierno están devorando a los más débiles. Exactamente. Eso es lo único que tiene Eso es lo que tiene Jaguar. Correcto. Pero bueno, él hizo su presentación sobre los proyectos de ley que han promovido, lo que se ha aprobado, el estado de las finanzas del país. Ciertamente se convirtió más en una interpelación. No todos le dieron espacio de contestar, o sea... Algunos le hicieron preguntas. Algunos llegaron nada más a poner su posición. Destaco la participación de Jonathan Acuña, que sí le hizo preguntas concretas y sí tenía, digamos, una agenda en parte vinculada al tema de las becas Avancemos, que si leyeron el reporte de hoy podrán tener un resumen detallado de ese tema. El resumen es que en el plenario don Jonathan le pregunta, bueno, ¿van a usar los recursos que le asignamos en el primer presupuesto extraordinario o no los van a usar? Millones, ¿no? Los 12,000 millones de colones adicionales. Don Nogui se va por las ramas y dice, vamos a hacer todos los esfuerzos. Don Jonathan empieza en un tira y encoge. Bueno, pero respondan usted algo. Exacto, se empieza a decir, pero es que la regla fiscal es como decir, pero las becas no están dentro de la regla fiscal. Pero es que el déficit, el superávit primario, etcétera. El punto es que Don Nogui no contesta, se va del país, porque anda en República Dominicana, en la Asamblea de Gobernadores del BID, y Jonathan pide por escrito que le contesten y le dicen, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Le responde el viceministro de... Egresos. Ex asesor... El de egresos es Priscila, ¿no? No, Priscila es ingresos. Priscila es O al revés, no recuerdo quién es quién. Priscila es ingresos, él es egresos, porque además era un tema de gasto. Sí. Molina es el viceministro de fue egresos. ex asesor de doña Silvia Hernández. El ex asesor de Liberación Nacional, exacto, que regresó a gobierno. Y le responde, lo haremos si se da el espacio fiscal. Si las condiciones... Que eso es una respuesta eso es un no.
si se dan las condiciones macroeconómicas, fiscales y no sé qué más. Pero eso no, porque ya se lo aplicaron a las universidades, como bien May escribió en el reporte de... Correcto, entonces. Y es lo mismo que dijeron con los 10,000 millones de colones que le habían aprobado al Bambi el año anterior y que se quedaron guardados en Hacienda y dejaron a 1,000 familias esperando su bono en la vivienda. Correcto. Pero bueno. ¿Qué más con la participación de Nogui Acosta? Creo que no, o sea, este lunes va a estar don Roger Madrigal, el presidente del Banco Central, le tocará a él... Escuchará diatribas sobre cuántas empresas han quebrado por culpa del tipo de cambio. Probablemente esa conversación se enfoque en el tipo de cambio. Que ya está en 500 colones en venta en las ventanillas. Importante recordar, a pesar de que se hace la participación de las autoridades, siempre se mantiene el espacio de control político, a pesar de que a Pilar Cisneros se le olvide. Sí. Porque luego abiertamente reconoce, no estoy en nada, pues sí. Básicamente dijo que no estoy en nada. Tenemos otro clip para la nueva temporada de Curul en mayo. Muchas gracias. Ajá, exacto. Pero bueno, más allá de eso, no queda mucho más que rescatar. La mayoría de quejas hacia Nogui Acosta es por el tema de la visión fiscalista del gobierno a costa de la inversión social. Y tienen razón. No hay nada que se pueda decir. Por ejemplo, los 10,000 bonos que mencioné ayer, en el reporte, el dato... hubieran representado el 1,3% del superávit primario que tuvimos el año pasado. O sea, y aún así no se quiso ceder en eso. Pero bueno, ahora pasemos al siguiente tema, que se preguntarán cómo llegó a la Asamblea Legislativa y por qué vamos a hablar de esto. Pero bueno, la semana pasada, viernes en la noche, si no me equivoco, se conoció que la fundación del Conservatorio de Castella, siempre me confundo. Se escribe doble L, se dice... Es de las Europas, ese apellido, así que yo creo que es Castella. El Castella, mis disculpas por la mala pronunciación. Pero bueno, el Castella tiene un teatro que está ubicado en la Sabana, que son propiedad de la fundación del Conservatorio Castella, que es distinta a la junta educativa que maneja el servicio, digamos, que dan como centro educativo. Y fue vendido en $3.5 millones a una empresa privada. A una sociedad recién creada. Sí, lo cual no es nada raro. Uno puede crear una sociedad si tiene el capital para invertir. Y fue Promérica la que les prestó el dinero para hacer la compra. Correcto. Esa plata, según informó el presidente de la fundación, don Gustavo Rojas, estará en un fideicomiso y si los dejan y les dan la administración del colegio a la fundación... construirán un nuevo teatro en el recinto donde está actualmente y mejorarán las instalaciones. Si no les dan la administración, irán a construir su propio conservatorio con una visión y nombre ni siquiera similar, el mismo, porque ya lo registraron como marca privada. Hay un pleito básicamente entre dos instituciones legales, la Junta de Educación y la Fundación. Correcto. ¿Cómo lo podemos resumir? ¿Cómo se puede resumir? Ambas instituciones han acudido múltiples veces a distintas instancias judiciales y al MEP para obtener lo que tiene la otra. El centro quiere los terrenos que están a nombre de la fundación. Y la fundación quiere... La fundación quiere a la administración del centro educativo. En todos los estados judiciales... Han perdido ambas partes. Ambas partes les han dicho no. Los terrenos no se pueden trasladar vías a la cuarta. Los terrenos están de buena fe. O sea, legalmente pertenecen a la fundación porque así fueron heredados. Y no le podemos quitar el carácter público que tiene el centro educativo porque ya eso está en firme desde hace mucho tiempo. Correcto, pero el centro educativo opera en terrenos ajenos, básicamente. Entonces, esto es lo que popularmente se conoce como construir el terreno en los suegros. Exacto. Pero bueno, ahí está el problema. Más allá Entonces, ¿por qué el MEP, digamos, tiene un centro educativo en los terrenos privados ocupándolos a modo precarios, así es como se le puede decir. Está haciendo un uso precario de los terrenos. Y de hecho ya el contencioso le había dicho a la Junta Administrativa del Castella, vea, yo sé que ustedes dan un servicio público, eso es innegable, ¿verdad? Pero el terreno eso no quita el hecho de que los terrenos no son públicos, son privados. Y vea, ni usted me dio pruebas y no hay ninguna prueba en el acervo histórico, digamos, de esos terrenos en el Registro Nacional de la Propiedad, de que esos terrenos hubiesen estado afectados al uso público alguna vez. Correcto. Porque luego andan, vea, yo con todo el respeto y el amor del mundo,
Yo creo que no. Este tema lo estuvimos deliberadamente intentando no abordarlo editorialmente. Porque supone porque supone echarse encima una parte o a la otra. Porque aquí ya hay bandos. Porque esto es un pleito ya de pasiones. Correcto. ¿Verdad? No es un pleito racional. Correcto. La racionalidad dice que por el lado moral tiene razón el centro educativo, digamos, los padres de familia, los estudiantes. Los afectados. Ajá. Por el lado legal tiene razón la fundación, ¿verdad? Correcto. Y ya para el punto con el que... No sé por qué no sé para dónde iba Luchi. Pero bueno, ¿por qué estamos hablando de este tema? Porque después de la venta, los estudiantes y padres de familia y docentes acuden a la Asamblea Legislativa buscando una solución a este tema. Y entonces el Frente Amplio, en una extraña unión de Ariel y Acuña, quienes participaron en esa conferencia de prensa, presentan un proyecto de ley para afectar al uso público los terrenos donde está el teatro. ¿Cuál es el problema? Primero paréntesis. Lucho, ¿qué es una afectación al uso público? Eso es poner que el terreno de edificación que se está afectando... El lote. Ajá. Uno es propiedad, digamos, es del dominio del Estado. Correcto. Y no puede salir de ahí. Y lo otro es que tiene que respetarse el uso que se le defina que se le va a dar. O sea, ese terreno solo se puede usar para esto es lo contrario a los proyectos chayotes que pasa aprobando la Asamblea, que es desafectar del uso público, ¿verdad? Cuando tal institución quiere traspasar el terreno a la otra, tiene que hacerlo porque la escritura en el registro dice, bueno, este terreno es para hacer tal cosa. Correcto. Entonces, para hacer algo diferente y para pasárselo a otra persona, hay que desafectarlo. Correcto. Las afectaciones solo las puede hacer la Asamblea Legislativa. Afectar o desafectar solo la Asamblea Legislativa. Ahora, ¿cuál es el problema con el proyecto que se presentaron? Que tuvo muchos apoyos. Casi que todos los diputados de Heredia lo firmaron. Don Ariel, doña Ada. El problema es que eso es una expropiación sin pagar. Sin pagar. Básicamente porque el contencioso, ya me acordé, el contencioso lo que le dijo es como, aquí lo que procede es que el Estado expropie los terrenos. Y le pague la fundación. Que ya no le tiene que pagar a la fundación, le tiene que pagar a la nueva propietaria, técnicamente. Correcto. Ahora, ¿cuál es el problema con esa sentencia? Que está pelada en la sala primera. Y está pegada por una acción que no tiene... Está pelada formalmente la resolución del contencioso. La resolución de la casación está suspendida porque la sala constitucional tiene en trámite una acción de inconstitucionalidad contra normas del Código Procesal Contencioso Administrativo que se usan en esa resolución. O sea, que están directamente aplicadas en ese caso. No es una acción de inconstitucionalidad relativa al Castela, pero como usa normas del Código Procesal que se van a usar a la hora de resolver ese tema, no se pueden resolver. Exacto. Y el caso está suspendido. Entonces está temporalmente suspendido. Por ese motivo, la acción no está directamente relacionada con este caso, sino con los argumentos de derecho que se usan en el caso. Correcto. Ahora, ¿cuál es el problema del proyecto de ley? Que el proyecto de ley... es una expropiación. En el artículo 1 pone que el terreno donde está ubicado el Teatro Arnoldo Herrera, creo que se llama, es del centro educativo. Que no lo es. Eso es legislar de mala fe. Porque en el registro público el propietario es la fundación. Y justamente el caso... Hay una resolución judicial que dice que son de la fundación. Los casos que llevó el centro educativo es justamente en contra de la Junta Directiva del Registro Nacional para revertir eso. Entonces, y eso es una legislación de mala fe, porque literalmente hacer una expropiación sin estar dispuesto a pagarla. Y ese proyecto me parece completamente inconstitucional. Entonces el Frente Amplio literalmente ganándose las acusaciones de expropiese de Chávez y de Benedicto. Correcto. Los regímenes dictatoriales latinoamericanos, ¿verdad? De izquierda. Exacto, pero entonces deliberadamente están poniendo en el articulado del texto algo que es falso. Correcto. Ese proyecto es completamente ilegal y es de mala fe. Uno puede tener una posición a favor del centro educativo, pero sin duda, no, es una labor loable la que desarrolla. Exacto, y uno puede decir, pero es que los terrenos deberían ser de ellos, pero entonces la vía legal correcta para eso es una expropiación. Es una expropiación pagándole a sus actuales dueños el precio que determinen los tribunales de justicia, que puede ser mayor o menor de los $3.5 millones que se pagaron por ese terreno a la fundación. Correcto. Esa es de las... esto lo adelantamos, porque esto es una de las mejores y peores... claramente una de las peores ideas de los peores proyectos de esta semana. Pero bueno,
Listos con este tema, Lucho. Pasemos a nuestra sección de Pregúntele a Lucho. Empecemos. La primera pregunta la hace el usuario, que este ya es recurrente, Moragax. Siempre nos pone a buscar datos históricos. Sí. La pregunta es, ¿quién y cómo dividió el sistema de pensiones y cómo se podría unificar, Lucho? Ok. Moragax está haciendo referencia, y si no, iba a tener que ponerlo en los comentarios, ¿sí? Está haciendo referencia a los regímenes de pensiones complementarios especiales. Correcto, que tienen Estas algunas son instituciones. Regímenes de pensiones que tienen algunas instituciones públicas adicionales, digamos, a los que ya tiene el funcionario público por ser funcionario público, que es los de la caja, ¿verdad? Está haciendo mención a esas, pero también a por qué tenemos el IBM, el Magisterio, el Poder Judicial con sistemas apartes. A ver, y el resumen, antes de que Lucho entre en los datos históricos, la respuesta corta es la Asamblea Legislativa. Alguna Asamblea Legislativa en algún momento creó una ley que creó estos regímenes de pensiones. Pero bueno, sí. Ahora sí. Y también fue la Junta Fundadora de la Segunda República, porque en el caso del ICE, el ICE se creó por un decreto ley que luego fue convalidado por el Congreso, digamos. Entonces, en este caso fue la Junta Fundadora de la Segunda República, en el caso del ICE. En el caso de la Junta de Protección Social, que este es el de los vendedores de lotería, fue en 1952. En el caso del Sistema Bancario Nacional, que en este caso son Banco Nacional, Banco de Costa Rica y Banco Central. No sé. No, creo que el Banco de Costa Rica no. Banco Nacional y Banco Central, eso fue en 1953. Y en el caso del Instituto Costarricense de Turismo, eso fue en 1955. ¿Por qué fue? Habría que irse a los expedientes, y es que están digitalizados, de qué fue lo que se discutió cuando se aprobaron esas leyes. En general, en realidad, lo que me oí son como artículos así como muy abiertos en la ley, como dice, les autoriza que creen un fondo de pensiones y jubilaciones en esa institución, ¿verdad? No es como que está así súper reglamentario y eventualmente se creó. Hay un proyecto de ley de la hoy ministra de la condición, la ministra del Desarrollo Humano. Desarrollo Humano e Inclusión Social. Presidenta ejecutiva de Limas, doña Yorleni León, para derogar los regímenes de pensiones complementarias especiales, que es el expediente 21.824, al que justamente la semana pasada se le aprobó una moción de plazo cuatrienal con el voto negativo del Frente Amplio. Este proyecto lo que viene es a derogar esos regímenes y establece unas medidas transitorias de qué va a pasar con la gente que hoy es beneficiaria o cotiza en esos regímenes para que cuando cierren y pasen todos a la Ahora, eso es con los complementarios. Con los sistemas base, se rechazó esta semana un proyecto de Pilar Cisneros para unificar esos sistemas, que es el del Poder Judicial. Y el Magisterio. El del Magisterio con el del IBM. Correcto. Que es el de invalidez, vejez y muerte, que tenemos todos los demás mortales. Sí. El proyecto... ¿Hay algún otro? Esos, o sea, solo Poder Judicial y Magisterio. Creo que son esos. Ahora, para unificar esos... El proyecto no era para unificarlos, era en realidad para equiparar el aporte que el Estado hace como patrón. Eso. Porque, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que en esos regímenes, como pagan pensiones más altas que las que pagan acá... Y como el Estado es patrón, tiene doble función. Exacto. Entonces, pues en esos regímenes están establecidos cuotas de patrono al Estado superiores a las que el Estado paga como patrono a la caja. Exacto. ¿Verdad? Entonces... Aquí hay un problema en el que doña Pilar Cisneros tiene razón en el fondo, no la tiene en la forma y fue donde la pifió. Tiene razón en identificar el problema, no en cómo resolverlo. Ajá. De hecho, yo la llamé a hacerle una entrevista. Bueno, le pedí una reacción porque la Sala Constitucional tiene en estudio una acción de inconstitucionalidad. Correcto. Contra el aporte patronal del Estado a las pensiones del Poder Judicial, porque es como 300% más alto que el que le da al IBM. O sea, en lugar del 10 que se da al IBM, es el 10, es como un 30. Es una vulgaridad. En lugar del 10 es el 30. Es una vulgaridad. Debe ser. Ajá. Entonces, ahora también a esos funcionarios... Eso está en la acción de inconstitucionalidad. Uh-huh. La Procuraduría, ¿verdad?, rindió su informe recomendando a la Sala qué hacer y la Sala dice, es inconstitucional. La Procuraduría dice. ¿Por qué? Sí, es inconstitucional. Le recomiendo que lo declare inconstitucional. ¿Por qué? Porque cuando la Sala en su momento deliberó sobre si era constitucional crear estos regímenes adicionales a la caja, dijo, el racional de la Sala fue, ¿se pueden crear regímenes especiales? Siempre y cuando no excedan en, digamos, las obligaciones que le apareja al Estado el cotizar para el IBM. Y eso es lo que nos está respetando en este caso.
Correcto. Y el argumento siempre ha sido que no es el aporte estatal el que se aumenta, es el aporte patronal. Lo que pasa es que el patrón no es el Estado, entonces es básicamente lo mismo. Correcto. Pero bueno, pasemos a la siguiente pregunta de Pablo Caravaca. Y es, ¿cómo afecta lo del copyright a instituciones culturales? Compañía de danza, sinfónica, composiciones, etcétera. Lucho. Esto es Lo que comentábamos la semana pasada del proyecto de ley de que la información... De que todo producto, todo obra producida por un funcionario público en el ejercicio de funciones va a quedar en el dominio público. Aquí yo es que el artículo lleva una muletilla, digamos, al inicio, que es como, sin perjuicio de lo establecido en la Constitución Política, de las leyes, etc. Y resulta y acontece que esto que Pablo menciona... Son obras artísticas protegidas por... Está protegido explícitamente en la Ley de Derechos de Autor y varas conexas. Está vigente, así que no les va a afectar. Correcto. Digamos, no les afectaría, pero las fotos que tome un funcionario de esos eventos... Si es un funcionario público... Se pueden usar. Se van a usar. O sea, son de dominio público, pero la obra como tal... No lo es. No lo sería. Entonces, no está afectada la obra como tal en temas de copyright. Ok. Sí, pues, o sea, conceptualicemos eso, que es fotografías y texto. Exacto. Todo. Principalmente. Videos. Ok, la siguiente pregunta nos la hace Montserrat y dice, ¿existe algún mecanismo en el cual se pueda auditar el trabajo de la Asamblea y que sea vinculante? Que realmente legislen en función del pueblo y dejen tanto proyecto inútil. No. La respuesta corta es no. La respuesta larga es nada más la auditoría ciudadana. O sea, un ente formal no puede auditar. Hay lugares a donde existen, pero no son vinculantes. Es nada más como... digamos que servicios técnicos, si un proyecto es abiertamente insostenible, les diga este proyecto no se puede presentar. Y si es un criterio vinculante. Aquí me parece que es constitucionalmente imposible bajo nuestro sistema actual limitar la gestión legislativa. Solo los diputados pueden limitarse a sí mismos. Exacto. Y ¿qué se puede hacer? Bueno, seguir a delfino.cr barra inclinada asamblea, desde donde hacemos el control de la gestión legislativa. Pueden encontrar... Y tener los resultados, son tangibles. Pueden encontrar todos los proyectos que presenta cada uno de las y los congresistas, cuánto viajan, cuánto reciben de dietas, su porcentaje de asistencia, etc. Siguiente pregunta, y esta la hizo Byron Quesada, pero creo que nos la va a tener que volver a hacer porque no la entendimos. Sí. Preguntó que algunas notas de leyes no muestran en la página de la ley, asumimos que en la página nuestra, las votaciones. Me gustaría saber por qué votaron a favor o en contra, ¿hay alguna forma de saberlo? Ok, Byron, en tesis de principio, todo lo que se vote como ley, entiéndase que ya pasó el segundo debate, tiene registros de votación. Ahora, todo. Un detalle, lo que las votaciones las metemos, bueno, ya las meto en tiempo real, ese tipo de votaciones. Lo que no se registra son las votaciones de comisiones, y hay proyectos que se pueden rechazar en comisiones. Es correcto. O sea, lo que podrías estar hablando es de lo que se vota en las comisiones con potestad legislativa plena, que se pueden votar en primer y segundo debate, como leyes normales, digamos. Correcto, pero si tenemos proyectos... De ahí no tenemos registros de votación. De esos no registramos. De lo que se vota en comisiones... Tampoco llevamos un registro detallado, pero en el acta de la sesión... En el dictamen que se rinde, ahí se va a aparecer. Ahí aparece debería aparecer cómo votaron. Lo que pasa yo creo es que, cuando las comisiones votan los proyectos, yo aviso en Twitter de que se dictaminó afirmativamente o que se rechazó. Exacto. Lo que pasa es que los dictámenes, cuando eso se vota en la comisión, se le asigna la redacción del dictamen, del informe, a uno de los miembros que estuvo votando. Entonces pasan varios días hasta que lo presenten. Y de hecho hay un criterio de servicios técnicos nuevo en el que se confirma que si la votación es empatada 2 veces, no se pueden presentar informes. Lo cual yo quiero señalar que es probablemente lo más tonto que tiene el reglamento de la Asamblea Legislativa. A ver, lo que pasa es que se aplica la lógica del plenario. Ajá. En el plenario, si algo se empata 2 veces, se rechaza. Queda automáticamente rechazado y no hay trámite posterior que se pueda hacer. En las comisiones eso no tiene sentido porque existen los dictámenes de minoría. Si digamos, una comisión tiene 7 integrantes, pero hay 6 presentes, si se vota 3-3, ese proyecto queda automáticamente archivado. Si repiten la votación y se vuelve a empatar 3-3. Correcto, lo cual no tiene sentido porque si queda 5-1, 5 en contra y 1 a favor,
sí se puede presentar un dictamen de minoría y el proyecto no está automáticamente archivado. Correcto. En cambio, si se empatan y hay 3 a favor y 3 en contra, ninguna de las partes puede presentar un dictamen. Me había estado súper indignado de que le comenté. No que eso tiene ocurrió. absolutamente ningún sentido esa norma. Pero- Porque incluso si yo estoy a favor de un proyecto y va a quedar empate, nada más voto en contra y no mato el proyecto. No tiene sentido. Pero bueno, hay muchas cosas que no tienen sentido. Pero muchas gracias por la pregunta. La siguiente pregunta es Víctor Pito Carrillo, pregunta: ¿qué significa perder patria potestad? Esto en relación al proyecto que presentó la diputada Rocío Alfaro, que comentamos la semana anterior. Es básicamente perder la autoridad legal y representación legal de una persona menor de edad. Correcto. La siguiente pregunta es de Sebas, nada más. ¿Por qué en algunos casos los diputados tienen un tiempo límite para hablar de un tema, pero en otras ocasiones pueden hablar y hablar y hablar? Lucho. Hay un problema conceptual en la pregunta de que no es cierto que no tengan límite, digamos. Pero sí tienen más tiempo. Sí. O sea, pueden tener más o menos tiempo. El reglamento tiene estipulado la cantidad de tiempo que tiene cada diputado para hablar de cierto tema y tiene una cláusula que dice que en caso de que el reglamento no dice cuánto pueden hablar de cierto tema, cada uno puede hablar 15 minutos. 15 minutos o eran 30. El tema es que se le puede dar... 15 minutos, es el artículo 107. Se le puede dar tiempo hasta de otros 2 Cada congresistas. diputado puede recibir el tiempo de otros 2 como máximo. Y aquí vale decir que esto opera... Por sesión. No. Por... ¿Expediente? O sea, no, por sesión, o sea... Sí, por sesión, pero no de sesión legislativa, sino de... Sí. A ver, entiéndase que si un diputado le cede 15 y el otro le cede 1, ya no puede recibir más tiempo. Ajá. Aunque el otro no le haya cedido los 15. No tiene que ser el tiempo completo, le puede ceder... Es el acto de ceder el tiempo. ¿no? Exacto. Que Solo puede recibir ocurrir 2 sesiones de tiempo. 2 sesiones. Solo puede recibir el tiempo de otras 2 personas. Gracias. Ahora, esto significa, a ver, y hay momentos, digamos, participaciones por el orden, que son las que se les cortan usualmente, son 2 minutos. Que ya don Rodrigo no respeta la resolución que le emitió al respecto. Exacto. Porque por el orden es llamar al orden al presidente, que la sesión está desordenada. Correcto. Por Y la la alusión. alusión es porque hay una manifestación injuriosa, directa. No porque... No porque no mencioné porque, su nombre. como dijo el diputado Sebastián en su intervención anterior, por la alusión, presidente. No. Claro, porque eso lo hacían para extender las discusiones. Separaba a un diputado y empezaba a nombrar a otros para que cada uno hablara por la alusión. Y eso era una Y pérdida don de tiempo. Rodrigo emitió una resolución diciendo, no, la alusión es solo cuando sea injuriosa, cuando haya un injurio, calumnia o un ataque directo. Cuando hay que responder. Y él ya ni siquiera respeta eso. Exacto. Pero, entonces, sí todo está limitado. Lo que sí hay es una diferencia en los tiempos de discusión. ¿Y por qué a veces hablan más y a veces hablan menos? Porque a veces no quieren que el tema avance. Correcto. En la mayoría de los casos, las intervenciones son para extender la discusión, porque las intervenciones puntuales a favor o en contra de un proyecto, en razones, digamos, suelen ser muy limitadas. O sea, es como yo estoy a favor por esto, pero cuando se quiere extender, se nota que se quiere extender porque empiezan a alargar lo que están diciendo. Pero sí. Y la última pregunta viene de Ronald Hernández, que, bueno, es pregunta, comentario, pero hay que contestar. También relativo al programa de la semana pasada. Exacto. Dice, si Chávez se podía haber negado a ir a la Comisión de Financiamiento de Partidos, no es un argumento válido que él se queje del informe donde se dice que es el actor intelectual. No. Exacto. Que Porque él pudiera negarse... No quita el hecho de que la comisión no lo convocó. Exacto. Entonces, sí es un argumento válido por parte del presidente y eso se caería en la sala si quisieran llevarlo. Adicionalmente, hubo comentarios, no preguntas de Laura Villa, Alexandra Ríos y Fernando Mora, a quienes les agradecemos su apoyo. Recuerden que si quieren hacerle alguna pregunta a Lucho, pueden hacerlo en los comentarios de Spotify. Si lo ven desde la computadora, no se puede comentar, solo desde el teléfono celular. Desde la aplicación móvil, sí. Exacto. Y pasemos al último tema, que es... La sección de Maya. Mi sección favorita. Las mejores y peores propuestas de esta semana. La peor propuesta ya la comentamos y es la del teatro... La de hacer una expropiación sin pagar. Exacto. Como si esto fuera Venezuela. Exacto. Entre las buenas propuestas vamos a descartar la que presentó la diputada Andrea Álvarez Marín, que le da rango de ley
Rango de rey. Mira, rango de ley a la sección especializada del Tribunal Supremo de Elecciones para conocer denuncias por beligerancia. ¿Y qué carajos es la sección especializada del Tribunal Supremo de Elecciones? Lucho. Es la sección que se encarga de resolver las denuncias por beligerancia política y las solicitudes de cancelación de credenciales, entiéndase, destituciones de funcionarios de elección popular. Ajá. ¿Qué es lo que ocurre? Que el tribunal emitió un reglamento que dice que esa sección la integran 3 magistrados suplentes que se rotan cada 6 meses. Paréntesis. Esto lo hizo porque se requiere una primera instancia, por ser un proceso administrativo se requiere que haya una instancia superior. El tribunal detectó de que no había unas, y eso es, de hecho, es de lo que se colgaron en la campaña política para decir de que la Comisión Interamericana había dicho que qué garantía había de que las resoluciones del tribunal tienen una segunda instancia. Pues bueno, el tribunal en su momento detectó de que ellos no tenían una doble instancia en ese caso y lo que dijo, bueno, es pongamos a los suplentes a resolver estas denuncias en primera instancia y si apelan, las resuelve el Pleno de Magistrados Propietarios. Exacto. El problema es que eso es un reglamento y no una ley. Exacto. No se le está dando las funciones a los suplentes. Y la Constitución dice que los suplentes solo tienen una función cuando estamos en elecciones de que 3 o 2 pasan a integrar, 2 suplentes pasan a integrar el Pleno como modo de propietarios. Esa es la única función que les dice la Constitución. Y la ley no dice que su función sea integrar tampoco. No les da estas funciones, entonces esto ha sido... Cada vez que alguien le mete una denuncia por beligerancia, va ante la sala a apelar esto y creo que la sala no ha terminado de resolver ese tema. En una tardaron 4 años en declarar inadmisible la acción de inconstitucionalidad y durante todo ese tiempo estuvo suspendida la resolución de casos. Ahora, otra vez ahorita, creo que el tema... Esto es más que todo cuando por lo general es la Contraloría la que ordena suspender. Pero no por beligerancia. No por beligerancia, sí. Es que el tema es que esto también cubre beligerancia. Ajá. Las otras suspensiones ya están resueltas, porque cuando la Contraloría suspende, el tribunal ejecuta. A regañadientes. A regañadientes, pero ejecuta. Esto es para los casos de beligerancia que se resuelven a lo interno. Entonces, la ley vendría a llenar ese vacío. De hecho, eso lo hablamos en un podcast, porque al final era un tema de como, ¿quién se quiere echar la responsabilidad de dar por... ¿Quién asume la autoría de la destitución del funcionario? Ahora, según... Porque el tribunal decía, no, yo ejecuto lo que la Contraloría dice. Y la Contraloría decía, no, usted es el que... Usted es el actor del acto. Exacto. El proyecto de la diputada señala que en este momento hay 182 casos de beligerancia pegados por este tema en la sección especializada. Ahí está metido uno que yo tenía listo, el borrador de hace meses. Correcto. Que es uno contra doña Patricia Mora, que cuando era ministra participó en una asamblea del Fue una asamblea del Frente Amplio. En la que se estaba haciendo... Se está haciendo un homenaje a una persona que había fallecido. Correcto. Y Liberación Nacional, muy mala leche, porque yo dije, mae, qué mala nota tenés que hacer para denunciar por eso. Digamos, porque estaba yendo a hacer un homenaje a una amiga. La ley es la ley, Lucho, la ley es la ley. Sí, pero bueno, no era el caso. Ese caso está suspendido todavía, no lo he resuelto. Ya doña Patricia ni es ministra. Correcto, pero bueno, por este proyecto, y el proyecto de la diputada, según señala en el texto, lo formuló en colaboración con el Tribunal Supremo de Elecciones. Bien. Le damos el reconocimiento de congresista. No entiendo por qué los 2 artículos que se agregan están repetidos. No sabría decir si es un error del texto, pero... le damos el reconocimiento de congresista de la semana esta semana por esta iniciativa y por tratar de resolver un problema real que llevamos años arrastrando. La otra buena propuesta, esta la pueden calificar como ustedes quieran, yo estoy a favor. Es el Frente Amplio está intentando revivir el impuesto sobre rentas pasivas extraterritoriales. Ustedes recordarán que eso se eliminó en medio del proyecto para sacar a Costa Rica de la lista de países no cooperantes de la Unión Europea. El diputado propone introducir ese impuesto sobre las rentas nuevamente, sobre rentas pasivas nuevamente a grandes capitales. Y que la plata vaya a avanzar. Pero le mete una coletilla para que esa plata solo pueda ser utilizada al programa de becas Avancemos. Gran iniciativa. Vos sabes que a mí me parece que lo que hay que solucionar con este tema de los destinos que Hacienda... Los destinos específicos. Hacer y deshacer es subir el umbral del porcentaje de la del PIB. Porque la ley de fortalecimiento lo dejó en un 50%, o sea... 60. No es a partir del 50. Es un 50. Es que ese es el problema. O sea, si fuera el 60 está bien porque entonces Hacienda podría hacer ese manejo a discreción de los destinos específicos cuando está el escenario más restrictivo de la regla fiscal, que digamos que se entiende que se puede hacer en ese momento.
Pero 50% me parece que quedó como un porcentaje demasiado bajo, porque además me parece que eso es como, ese no es como el límite natural de la deuda de los estados. El 50% es como, procuren no pasarse del 50%. No sabría decirte. Pero en esto, o sea, estamos todavía en el 61. 61. Ajá. O sea, me parece que el 50 fue un porcentaje demasiado. Subir el... Bueno, eso es... Subirlo a 60. Subirla a partir de qué momento es que Nogui puede empezar a hacer estas y no girar la plata que por ley tiene que girar. O métalo en escenarios como, bueno, en el escenario 4, Hacienda sí puede hacer lo que quiera con los destinos específicos. En el escenario 3 tiene que girar el 70% de los destinos. En el escenario 2 el 50%. Puede recortar hasta un 50% de cada destino específico. Es que si esa cláusula, el 50% del PIB para manejar destinos específicos, quedó muy jodido. Eso se podría arreglar y resolvería muchos de los problemas actualmente. Resolvería todos los problemas. No todos los problemas, pero bueno. ¿Cuáles otros problemas tiene la ley de fortalecimiento de los salarios? Pero bueno, más allá. La otra iniciativa que queríamos destacar esta semana fue propuesta por el jefe de la bancada del PLP, Eliezer Feinsack, quien propuso un proyecto para fomentar los vuelos de bajo costo entre Costa Rica y Centroamérica. Está cumpliendo, él está viendo a ver cómo cumple para reducir los 99 impuestos que prometió en campaña electoral. Si ustedes pudieran ver mi expresión facial en este momento. Podemos verla porque estamos grabando en video, pero es solo una prueba todavía. Yo no sé si es una buena o una mala propuesta por el tema de la recaudación, pero bueno, ¿cuánto se viaja? Entonces, el problema de este proyecto es que tiene que haber reciprocidad porque si no, no aplica. ¿Ese es el problema? Ese es el problema. Es una mala idea. Va dentro de las malas ideas. Pues no, o al menos, o sea, Alonso fue el que hizo la noticia de ese proyecto. Ah, con razón. Y vos le dijiste que tenía que haber reciprocidad. No, yo no le dije que tenía que haber reciprocidad. Pero bueno, el tema es que si hay un tope en la cantidad de impuestos que se suman y también solo aplica para vuelos de bajo costo. Tiene que ser que el viaje entre Costa Rica y el resto del istmo centroamericano no exceda los $80 ida y vuelta o $40 en caso de una vía. Lo cual, como está el tipo de cambio, esto es nada, digamos. O sea, son vuelos demasiado baratos. Y en caso de República Dominicana, el límite es 120 ida y vuelta y 70 en una sola vía. Sí, dice don Eli en su proyecto. Es importante señalar los elementos esenciales para que este modelo funcione como se pretende. 3. Para que funcione correctamente como sistema de transporte centroamericano, se requiere que los dos países de destino y origen sean recíprocos en cobrar tarifas totales similares. Yo no sé cuánto cobra Centroamérica. Yo sé que nosotros cobramos bastante. No sé cuánto cobran allá. Pero bueno, esas son... Hay también algunas propuestas, hay muchas propuestas chayotes que no mencionamos porque no son malas propuestas, son chayotes, benemeritazgos, desafectaciones y demás. Pero eso es lo que queríamos destacar por esta semana. Y yo creo que eso es todo. Terminamos. Esperamos que todas y todos estén muy bien y nos escuchamos o nos vemos la próxima semana. Delfino.cr presentó Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a Delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr